Doctor Galo Chiriboga, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, muy buenos días. Doctor Chiriboga, respecto al caso de la narcovalija, la Contraloría General del Estado nos ha enviado una comunicación aclarando que la determinación de responsabilidades es posterior al informe que contiene los hallazgos de las acciones de control. Esto es en lo que concierne a este informe que fue hecho público hace unos días y a un comentario que yo realicé. Sobre este tema yo le pregunto, ¿ya se ha cumplido ese proceso en Contraloría? ¿Ya la Fiscalía ha sido notificada con esa determinación de responsabilidades o todavía está pendiente esa parte? Sí, gracias, muy buenos días. Efectivamente, este informe de Contraloría en donde se establecen responsabilidades administrativas ha sido adjuntado al expediente y por lo tanto ya es parte del proceso. Nosotros sobre acciones administrativas, como usted bien lo conoce, pues no tenemos nada que hacer. Lo que sí sirve como un indicio adicional de lo ocurrido con el caso de la valija diplomática, ¿no? Ahora, esa es la parte que más nos interesa, porque tanto la Procuraduría Antimafia de Italia y la Policía Italiana hacen la investigación de lo que ocurrió allá en Milán. Entonces, aquí falta la parte de lo que ocurrió en Ecuador, que es de donde se envió la narcovalija. Ahora, el informe de Contraloría señala muy claramente una serie de irregularidades en el proceso de despacho de la valija por parte de funcionarios de Cancillería. Esos funcionarios ya han sido llamados a declarar en qué estado se encuentra la indagación previa, cómo va avanzando. Todos los funcionarios que han estado de una manera u otra relacionados con el caso valija han sido llamados a rendir su versión y por lo tanto la Fiscalía lo que ha hecho es investigar todos los indicios que puedan aportar a aclarar el tema. Lo que sí le puedo garantizar, don Alfredo, a usted y al país, es que la Fiscalía, cuando concluya su investigación, va a concluir con un informe que será presentado obviamente a los jueces y al país para que sepan exactamente cuál es el trasfondo, cuáles son los hechos, quiénes llevaron la valija, quiénes la contaminaron. Ese es el trabajo en el que estamos y lo único que nosotros requerimos es un poco de paciencia porque son unas investigaciones en las que necesitamos un trabajo previo de inteligencia que se está realizando y aspiramos tener los resultados que el país demanda. Ahora, ese trabajo de inteligencia, ¿en manos de quién está? Porque tenemos que ver aquí también que una parte de la policía, que es la policía antinarcóticos, también tiene responsabilidades en ese despacho donde no se observaron medidas importantes de revisión y de verificación. ¿Esto estaría en manos de otro órgano de la policía judicial? Tenemos una policía que trabaja directamente con la Fiscalía y que en este caso con el fiscal que lleva el caso incluso acompañó las investigaciones que se realizaron en Italia y es esa unidad la que está llevando a cabo el trabajo. Ahora, pasemos a otro tema, doctor. Respecto al caso de Galo Lara. El viernes pasado usted lo acusó de ser el actor intelectual del crimen de Quinsaloma. Él insistió en su detención preventiva. Ahora, si el asambleísta Lara está compareciendo regularmente al juicio, ¿cuál es la necesidad de urgencia de reducirlo a prisión? En primer lugar, es la Fiscalía la que actúa a través de su personero. Aquí ha habido una serie de elementos de convicción que nos permiten llegar a la conclusión que llegamos, presentando el caso ante el juez y estableciendo las presunciones que sobre varios presuntos autores de esta infracción hemos acusado. Cuando solicitamos la detención provisional, simplemente porque las condiciones procesales del resto de personas y la del asambleísta Galo Lara prácticamente son las mismas. Sin embargo, el juez no ha considerado necesario hacerlo y nosotros respetamos esa decisión. Sin embargo, aquí hay un tema que es importante, ¿no? Varios de los cuestionamientos que la defensa en pleno derecho de su ejercicio ha realizado fundamentalmente están dirigidos a una versión de uno de los indicados, el señor Vélez. La defensa ha argumentado de que esta prueba que se tomó de un lugar público que se llama YouTube no fue autorizada por el juez. Sin embargo,
la defensa tiene que recordar y revisar el proceso que tal autorización del juez se encuentra en el proceso a fojas 435 y 434. Es decir, es una diligencia que fue autorizada por los jueces. Ahora, pero ocurre también que posteriormente la persona que grabó ese video se retractó y dijo que se le había ofrecido $20,000, que se lo había presionado, y luego ya no ratificó lo que aparece en el video de YouTube. Sí, efectivamente así es, pero cuando la defensa argumenta de que la versión de este señor Vélez fue tomada en un lugar oscuro, encadenado, en unas condiciones de presión, la Fiscalía presentó evidencia documental y fotográfica de que esas condiciones no fueron así. Es más, estuvo presente un abogado defensor, estuvo presente la policía que lo investigaba, estuvo presente la fiscal que llevaba el caso, es decir, fue una diligencia que cumplió los requisitos exigidos en el Código de Procedimiento Penal. Ahora, sobre los elementos de convicción, el asambleísta Lara y su abogado defensor indican que se ha violentado el debido proceso porque se han receptado declaraciones de 26 testigos, afirman, sin la presencia de su abogado. Aparte de esto del video y de que luego el declarante se retractó también, de que el principal elemento de convicción es la declaración de un ciudadano cedeño que simplemente es su propia palabra. Dice Cedeño: a mí me contó mi amigo, que fue luego asesinado, que Lara lo había amenazado. Aparte de eso, también hay otra versión de que este horrendo crimen, porque fue un crimen realmente monstruoso, fue un acto de venganza de otra persona. O sea, que el ciudadano asesinado había anteriormente cometido un crimen en unas condiciones similares, de que habían asesinado a una persona y que la habían incinerado. Entonces, sobre esos aspectos, doctor, ¿cómo se ha investigado esa otra opción también de que el autor intelectual y material haya sido una persona que actuó por venganza? Uno de los elementos positivos que tiene el proceso penal actualmente es que es oral y es público y contradictorio. Por lo tanto, las personas que asisten a los procesos escuchan a las partes su argumentación, observan cuál es el comportamiento de las partes procesales y van formándose una opinión, igual que los jueces se forman una opinión de las intervenciones que hace la Fiscalía y la defensa. Sobre el primer punto, de las versiones de algunas personas que no contaron con defensor, la ley es absolutamente clara. Dice que se requerirá un defensor cuando haya un interrogatorio para que esa persona esté protegida de sus derechos. En las versiones a las que hace referencia la defensa, son versiones de que personas voluntaria, libre y voluntariamente se presentaron a cooperar con la justicia. Por lo tanto, la Fiscalía, en este caso en Los Ríos, no tuvo la necesidad de que estos sean asesorados por un abogado, porque no había un proceso de interrogación a los mismos. En cuanto al resto de elementos de convicción, la Fiscalía no solo se fundamenta en uno o dos elementos de convicción. Hemos presentado muchos elementos de convicción que fueron claramente expuestos y que por razones de tiempo y porque no cabe discutir un caso penal ante los medios, es sin duda unos elementos que tienen correlacionamiento, tienen una serie de indicios que nos permiten hacer presumir que estas personas están vinculadas a este crimen horrendo. Pero como este sistema es un sistema penal en donde los fiscales y los defensores ponemos en conocimiento de los jueces nuestras opiniones que no solo deben basarse en lo verbal, sino tener un asidero en el proceso, son los jueces los que finalmente establecen si procede o no. La posición de la defensa ha sido básicamente excluir algunas pruebas que la Fiscalía obtuvo. La argumentación de la Fiscalía es que estas pruebas se las practicaron con el debido respeto y con la necesaria cumplimiento de las normas procesales. Ahora, y respecto a la investigación sobre la otra versión de que sería un acto de venganza, ¿qué se ha investigado sobre eso? Bueno, ahí hay una serie de indicios, incluso versiones, de lo que se pretendió ahí es confundir a la justicia, llevando a una investigación en donde por las propias investigaciones que hace la Fiscalía, incluso por documentos que se obtienen, esta persona a quien se pretendía imputar no tenía ninguna relación con el caso, ¿no? Es decir, fue lo que algunos llaman los falsos positivos, que no tenían
Evidentemente en la investigación se demostró eso, incluso con un contacto telefónico en donde a través de un mensaje se menciona todo este hecho, ¿no? Ahora, en definitiva, el elemento de convicción fundamental sería la versión del ciudadano cedeño, pero él también tenía antecedentes de enemistad con Lara. No, don Alfredo, no es el único elemento el de Cedeño, tenemos varios elementos. Sí, no, es un elemento adicional, no es ni el más ni el menos importante, es un elemento adicional que se van articulando con otra serie de elementos de convicción que la Fiscalía obtuvo durante su investigación. Bueno, pasemos a otro tema, doctor. Ahora, respecto a la falsificación de firmas de afiliados adherentes a las organizaciones políticas, ha iniciado ya la Fiscalía una indagación previa que concentre la investigación en los responsables directos, que serían los funcionarios del Consejo Electoral y los representantes de los partidos y movimientos, porque ellos son los que realmente deben responder por la autenticidad de esas firmas que fueron reconocidas. Así es, efectivamente, don Alfredo, nosotros hemos iniciado una indagación que ya ha procesado casi 200 versiones de personas que están vinculadas a este hecho. Como usted conoce, se hizo un trabajo incluso de identificar algunas personas que dentro del Consejo Nacional Electoral proporcionaron esta información a movimientos y partidos políticos, de personas que están ahora detenidas y que presumimos tienen una acción ilícita en este caso. Pero además hemos incautado en una diligencia de allanamiento una serie de documentos como son computadoras, flash memories, cheques, entre otros, contratos. Por lo tanto, todos esos elementos nos permitirán y ya nos han permitido iniciar 2 indagaciones más. La una relacionada a un delito informático que evidentemente después de de la diligencia de allanamiento que se practicó, se determinó de que evidentemente hay la presunción de que se cometió un delito informático, y finalmente hay varias personas dentro y fuera del Consejo Nacional Electoral que se habían asociado precisamente para cometer estos ilícitos, y por lo tanto estamos haciendo una indagación también por una presunta asociación ilícita. Y ahora, ¿ese delito informático sería un acto de piratería exterior sobre el software o sería dentro del sistema que digitadores empleados del Consejo hicieron esto? ¿En qué consiste el delito informático? Sí. Permítame por lo menos ahora decirle que eso lo estamos investigando. Déjeme darnos un tiempo para que establezcamos justamente cuáles son esas relaciones con el delito informático. Pero además quiero mencionarle que, por otro lado, hasta el día de ayer, 20 de agosto, teníamos presentados en el sistema 55.864 denuncias de personas a las que se les falsificó su firma, se los vinculó a movimientos o partidos que no tenían por qué hacérselo, porque no era su expresión de voluntad. Y por lo tanto, sobre eso también estamos iniciando indagaciones al respecto de estas infracciones cometidas ya contra personas de carne y hueso específicas. Además, hemos establecido... Pero ese aspecto es interesante, porque por una vez la indagación previa, que es contra los responsables, que serían los representantes de los partidos y del Consejo Electoral, pero hay como 50.000 ciudadanos, pero ellos luego tienen que acercarse al Consejo Electoral. Además, acercarse al Consejo Electoral, tienen que ir a la Fiscalía a reconocer sus firmas, tienen que nombrar abogados, y entonces ya eso implica un proceso que es casi un pueblo entero que tendría que acudir a esto. Van a ser una indagación unificada solo con las personas que se presenten, porque ya no todos van a comprometerse a continuar este proceso que les consume su tiempo incluso. Don Alfredo, sí, efectivamente es un tema que resulta que el agraviado es el más perjudicado, digamos, porque tiene que presentar la denuncia. Hemos establecido en la página web de la Fiscalía un modelo de presentación de la denuncia para que el ciudadano o ciudadana que esté en este problema simplemente llene los datos que ahí se demandan y presente su denuncia en la Fiscalía. Y por otro lado, hemos establecido un mecanismo para que el ciudadano no tenga que ir luego al Consejo Nacional Electoral a pedir que lo limpien, entre comillas, la situación ocurrida contra él. Simplemente el Consejo Nacional recibe las denuncias que nosotros procesamos
e inmediatamente ellos proceden a rectificar eso en sus registros electorales. Ahora, pero eso sería lo de la parte individual. Sí. Yo, por ejemplo, no he podido acceder a eso porque no tenía el registro de la última votación y no sé si me habrán afiliado o no a algún partido. Ya. Pero aquí es un delito contra la fe pública que compromete todo el proceso electoral, pues eso es lo más importante. Así es, ese delito contra la fe pública es el delito que estamos investigando en un lado, en otro lado estamos investigando el delito informático y en otro lado estamos investigando los casos individuales. Vamos a ver si en un momento procesal se requiere o no unificar toda la investigación. Por el momento, ahora, ¿y eso cuánto tiempo tomará? Porque en 6 meses tenemos elecciones, se van a verificar lo de los partidos, entonces pudiera ser que eventualmente se hagan las elecciones y después de las elecciones aparezca alguna conclusión de carácter penal que comprometa el mismo proceso electoral. Don Alfredo, usted conoce muy bien que cualquier proceso de investigación, más aún un proceso penal de investigación, requiere un tiempo que no es necesariamente ni el tiempo político ni el tiempo mediático. Por lo tanto, la Fiscalía tiene que actuar en este, como en todos los casos, con la responsabilidad de sus investigaciones. No por apresurarnos podemos cometer un error o por ir más rápido dejar de investigar los hechos en la profundidad que la gravedad de esta situación demanda, ¿no? Doctor Ruiz Boga, muchas gracias por habernos acompañado en Contacto. A usted muchas gracias.